Nunca en toda mi vida he experimentado tanta incertidumbre como la estamos viviendo el día de hoy. Realmente la incertidumbre es muy alta. La gente se está preguntando, ¿tendré trabajo más adelante? Los países se están preguntando, ¿cuándo podremos tener victoria sobre esta situación de salud? ¿Cuándo podremos mejorar nuestra economía? Hay muchas preguntas que muestran que vivimos en una situación de incertidumbre. Cuando escucho los informes de las autoridades, veo que ellos no tienen seguridad porque estamos todavía en una situación de incertidumbre. Aún nosotros como iglesia quisiéramos ya saber cuándo podemos abrir nuestros locales, pero todavía no lo sabemos con exactitud. Nuestro mundo está experimentando una incertidumbre muy alta, muy alta. Y el periódico, estaba viendo un periódico, su titular decía, incertidumbre envuelve a los residentes del norte de Texas que no tienen trabajo para pagar la renta. Otro titular decía que las aerolíneas viven un momento de incertidumbre alta. Una aerolínea escribió lo siguiente en su frase en su página web: estamos juntos en este tiempo de incertidumbre. Me pregunté, ¿cuándo fuimos tan arrogantes de creer que teníamos todo bajo control, que teníamos una certidumbre de nuestra vida de manera total? Claro que a nosotros nos gusta tener ciertos sentimientos de estabilidad, de tener seguridad. Eso es algo que anhelamos, que queremos, que deseamos como personas. Queremos predecir las cosas, pero nosotros nos estamos dando cuenta que estamos viviendo momentos de incertidumbre. Una científica decía, somos ingenuos si creemos que no nos podían pasar cosas como ocurrieron muchos años antes. La situación que estamos viviendo hoy nos hace ver lo vulnerable que somos, la incertidumbre que va a reinar sobre cristianos y sobre no cristianos es una realidad en el mundo. Un pastor al que respeto mucho estaba un día atravesando un momento sumamente difícil. Y en ese momento difícil que él estaba atravesando, llamó por teléfono a su consejero personal. Y en ese momento su consejero personal le ayudó a identificar un problema serio que él tenía, que él quería tener control sobre su vida y sobre su ministerio. Un control total, que es imposible. Y el consejero le mostró que ese era un problema serio que él tenía que atacar. Y la única manera de atacar eso es dándose cuenta que él no puede tener certidumbre sobre todas las cosas. Que él necesita aprender a depender de Dios en su vida personal y en su vida ministerial también. Es algo que el mundo de hoy día está siendo golpeado de manera directa. No podemos tener control, no podemos tener certidumbre sobre muchas cosas y necesitamos entender que hay alguien más grande que es nuestro Dios, en el cual podemos depender de manera real y verdadera. Cristianos y no cristianos están viviendo bajo un tiempo de incertidumbre. La pregunta es, ¿cómo puedo vivir cuando estoy envuelto en esta incertidumbre tan alta? Como cristiano, como hijo de Dios, como seguidor de Dios, ¿cómo puedo vivir en esta incertidumbre? Y si no soy cristiano, ¿qué debo hacer para poder enfrentar esta incertidumbre que está realmente atacando mi vida personal? No solamente la del mundo, sino mi vida personal. Hoy día vamos a hablar del libro de Santiago. Santiago escribió un libro maravilloso y estaba escribiendo a cristianos que estaban experimentando un momento de dispersión, un momento de salir hacia otros lugares, algo que no lo tenían previsto, pero ocurrió en su vida. Y Santiago escribe a ellos. ¿Quién es Santiago? Santiago es el hermano de Jesús. También tiene relación con Judas, no Judas el traidor, sino Judas quien escribe una carta en el Nuevo Testamento. Este Santiago fue un líder muy importante en la iglesia cristiana y él tenía palabras importantes para los seguidores
para los primeros cristianos. Él dijo palabras muy importantes en el Concilio de Jerusalén y él escribe una carta que va a confrontarnos, que va a confrontar a los cristianos de su época, y específicamente en el capítulo 4 va a dirigirse a los cristianos comerciantes, a los judíos comerciantes que han logrado prosperidad, que han logrado cierta estabilidad y que creen que pueden vivir bajo cierta certidumbre o una certidumbre total. Y Santiago los va a confrontar y les va a mostrar cómo realmente vivir en un mundo de incertidumbre. Y eso es lo que vamos a ver el día de hoy. Abre tu Biblia en el libro de Santiago, capítulo 4. Vamos a empezar desde el versículo 13 hasta el versículo 17. Y vamos a ver estos consejos que da Santiago a un mundo que está experimentando incertidumbre. Versículo 13, dice Santiago: ahora escuchen esto, ustedes que dicen, hoy o mañana iremos a tal o cual ciudad, pasaremos allí un año, haremos negocios y ganaremos dinero. Ahora es interesante cuando Santiago está escribiendo a los creyentes, a los judíos que han prosperado, le dice, ustedes dicen. Esa palabra dicen es un verbo presente que significa cómo están viviendo. No es algo de un momento puntual, sino es la forma como ellos están viviendo el día a día. ¿Y qué es lo que ellos están diciendo? ¿Qué están afirmando? Ese verbo es interesante porque habla de que están afirmando algo con mucha seguridad. ¿Y qué están diciendo? Hoy o mañana. Hoy o mañana. Ellos creen que pueden tener certidumbre sobre el tiempo, sobre el futuro. Aún más dice, iremos a tal o cual ciudad. Creen que pueden tener certidumbre no solamente sobre el tiempo, sino también pueden tener certidumbre hacia dónde van a ir. Como mucha gente tuvo certidumbre hacia dónde iban en muchos viajes en este medio de la pandemia y luego se dieron cuenta que todo cambió. Y luego dicen ellos, pasaremos allí un año. A otra certidumbre, no solamente sobre el futuro, no solamente sobre un lugar geográfico, sino sobre un determinado tiempo. Yo tengo la certeza que en un año voy a lograr algo. ¿Y qué es lo que vamos a lograr? Dicen ellos, haremos negocios y ganaremos dinero. Podemos tener la certidumbre de que vamos a triunfar, de que vamos a lograr lo que nos hemos propuesto. Ese es creer que yo puedo tener el control total. Es una autoconfianza en uno mismo y uno ha dejado de poner su confianza en Dios. Santiago está confrontándolos de una manera directa y está diciéndoles, ustedes creen que pueden tener una certidumbre sobre lo que ustedes quieren lograr. Santiago está describiendo cómo estos cristianos comerciantes están viviendo como si ellos pudieran tener el control de sus vidas. Y les dice Santiago, ustedes están planificando y viviendo sus vidas como si ustedes pudieran tener la certeza del futuro. ¿Sabes? Dios no está en contra de la planificación. Si tú abres la Biblia vas a encontrar ahí mucha enseñanza sobre la planificación. Un simple ejemplo, el apóstol Pablo planificó cómo evangelizar y lo puedes ver en todos sus viajes misioneros, la planificación que hizo Pablo. Así que Dios no está en contra de la planificación. Dios no está en contra de la prosperidad basado en el trabajo y en la sabiduría. Lo que Santiago está confrontando a estos cristianos es que estos cristianos están haciendo planes de forma arrogante. Es creer que nosotros somos los amos de nuestra vida. ¿Sabes? Hoy hay mucha gente que vive en países prósperos, donde han puesto su confianza en ese sistema de prosperidad y creen sentirse seguros porque estaban viviendo en ese sistema de seguridad, en ese sistema económico próspero que me daba a mí una certeza de que a mi vida me iba a ir bien. Y es ahí donde Santiago también les está mostrando ese error fatal
que ellos están cometiendo. Muchos cristianos que han vivido en países pobres saben de la inestabilidad y creen que cuando se han mudado a países ricos en muchos lugares del mundo, creen sentirse seguros y empiezan a poner la certeza en el sistema de económico de ese país en lugar de aprender a confiar y depender de Dios en toda su vida. Los cristianos en los países desarrollados a veces vivimos una vida de dicotomía. ¿Qué es una vida de dicotomía? Son dos aspectos de la vida. Decimos, tengo mi vida religiosa donde voy a la iglesia, donde busco a Dios. Acá sí Dios puede entrar, pero tengo otra vida que es mi vida de trabajo, que es mi vida de prosperidad, que es mi vida de desarrollo personal, donde soy yo el que tomo las decisiones, donde soy yo el que puedo controlar los detalles. Y aquí no entra Dios, aquí no dependemos de Dios. Y es eso lo que muchos cristianos están viviendo. Sabes, conversaba con un asesor de finanzas hace un tiempo atrás y él me dijo algo. Sabes, a mí me encantaría tener la bola de cristal que me ayude a saber qué es el futuro económico. Así te puedo dar el mejor consejo económico para que tú tomes. Pero eso no es posible. Y ese asesor de finanzas fue muy sincero y muy honesto en reconocer que no puede tener la certeza total. Ellos manejan probabilidades que son sabias, pero aún en medio de esas probabilidades, ellos saben que se pueden equivocar. Y eso es una realidad. Si alguien te promete que te va a dar un plan financiero 100% seguro, corre, huye, porque te va a llevar al abismo financiero realmente. Nadie puede tener la certeza total. Es una arrogancia el creer eso. Y eso es como muchas personas realmente están viviendo. Y luego Santiago sigue hablando. Ahora vamos a ver el versículo 14. Y va a seguir enseñando Santiago sobre cómo vivir en un mundo de incertidumbre. Y dice en el versículo 14, y eso que ni siquiera saben. Mira cómo empieza Santiago de una manera confrontativa, que no nos gusta, ¿no? Pero dice, ni siquiera saben. No pueden tener la certeza total, les está diciendo Santiago a los cristianos judíos prósperos de aquella época. ¿Y sobre qué les está diciendo? Ni siquiera saben qué sucederá mañana. Ustedes no pueden tener certeza sobre el futuro. Aún más, va a ser más confrontativo porque mira la pregunta que les dice. ¿Qué es su vida? Y luego explica lo que es su vida. Ustedes son como la niebla, o sea, la vida de nosotros es como una niebla, como un vapor. Y mira lo que sigue describiendo, cómo es esa niebla que aparece por un momento y luego se desvanece. Una niebla es algo que viene y luego se va. Yo he visto nieblas, wow, y me he quedado inundado con la niebla, que no veo nada, pero también en 5 minutos desapareció esa niebla. Viene y se va, así es nuestra vida. Eso es lo que Santiago está confrontando a estos cristianos. Nos está confrontando de que nuestra vida es vulnerable. Tenemos que reconocer nuestras limitaciones. Tenemos que reconocer que nuestro tiempo en la tierra también es limitado. Hace poco estaba escuchando a Andrés Gutiérrez, que es un financista cristiano, y él da muchos consejos buenos acerca de las finanzas. Y él estaba hablando acerca del tema ¿qué hacer? Cosas prácticas, ¿qué hacer en estos días que te encuentras en esta pandemia? Y yo estaba queriendo escuchar con expectativa de encontrar qué negocio uno puede poner, o cómo uno puede hacer rendir su dinero, o cómo uno puede mejorar económicamente. Pero él fue muy realista cuando dijo lo siguiente, empezó a hablar, pon en orden todas tus cosas. Pon en orden todas tus cosas, escríbelas en un papel. Si tienes mucho o tienes poco, no importa, escribe todo lo que tienes y ponlo en orden. Y si tienes cuentas bancarias, escribe el número de tus cuentas, todo detallado. Y si mueres, tu esposa tendrá claridad cómo dejas a ella y a los hijos. Qué directo fue Andrés Gutiérrez en esa conferencia que él estaba dando a través de sus charlas. Y está reconociendo algo. Somos vulnerables. Nuestra vida en la tierra es finita y podemos partir en cualquier momento.
Y es algo que Santiago les está diciendo a estos cristianos prósperos. Ustedes están viviendo sin entender que su vida en la tierra es limitada. Ustedes no están viviendo realmente dependiendo de mí, sino creyendo en que ustedes van a disfrutar una vida larga, 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 cuando tu vida es como una niebla que viene y se va. Es directo lo que está diciendo Santiago a los cristianos de aquella época. Y es interesante, el Proverbios capítulo 27, versículo 1, Proverbios 27, 1 dice, no te jactes, nos llama a algo, a no jactarnos. ¿De qué? Del día de mañana, que yo puedo tener certidumbre sobre lo que va a ocurrir mañana. No te jactes de ello, porque no sabes, otra vez, directo como Santiago, no sabes, no puedes tener certeza, no sabes lo que el día traerá. Y muchas personas se han dado cuenta con esta situación que estamos viviendo en un mundo de incertidumbre. No caigamos en la arrogancia de creer que podemos tener la certeza sobre el futuro. ¿Sabes? Un financista serio decía, ten un fondo de emergencia. El financista decía, tengo un fondo de emergencia que te puede cubrir por 3 meses o hasta 6 meses sin ingresos por alguna crisis que puede ocurrir en tu vida. Aún él decía, la meta real es que tengas un fondo de emergencia que te cubra por 1 año. Pero por lo menos 3 a 6 meses sería lo básico que deberías tener. ¿Por qué está diciendo eso el financista? Porque él reconoce que no puede tener la certeza y la seguridad de las cosas que van a ocurrir en la tierra, en el mundo en que vivimos. Y por eso debemos ser sabios en cómo vivimos aquí en la tierra. Eso es entender que no sabemos sobre el futuro, que no tenemos control del futuro. Ni los países más poderosos del mundo tienen certeza total. Y eso lo hemos visto en estos días. Eso se ha revelado, se ha mostrado en estos días que estamos viviendo. Ahora, si vivimos en un mundo de incertidumbre, que Santiago se los está mostrando en su cara a los primeros cristianos, estás viviendo bajo un mundo de incertidumbre. ¿Cómo debemos vivir ese mundo de incertidumbre? ¿Cómo vivir en la tierra cuando estoy viviendo bajo incertidumbre? ¿Cómo puedo vivir? Entonces, ¿debo vivir en una situación fatalista? ¿Debo vivir en una actitud pesimista? ¿En una actitud de derrota, sin esperanza? No, Santiago no va a decir eso. Mira, Santiago capítulo 4, versículo 15, nos va a dar el rumbo por dónde ir cuando vivimos en el mundo de incertidumbre en el que nos encontramos. Santiago capítulo 4, versículo 15 dice, más bien, lo anterior no lo hagan. Acá les dice Santiago, les voy a mostrar cuál es el camino que deben seguir. Más bien, este es el camino para ti. ¿Y cuál es el camino? Deberían decir, otra vez la palabra decir, que es afirmar, que es tener seguridad. ¿En qué puedo tener seguridad si vivo en un mundo de incertidumbre? Y es interesante porque se encuentra en el griego, en el verbo presente, que significa no decir un día, sino cada día de mi vida debo afirmar, debo tener la seguridad. ¿En qué puedo tener la seguridad? Dice Santiago a ellos, sí, empieza con un condicional. Sí es un condicional. ¿Cuál es el condicional? Si el Señor quiere. No depende de lo que tú quieres, no depende de lo que son tus planes, sino depende de la voluntad de Dios. La única seguridad que tú y yo podemos tener es cuando vivimos en la voluntad de Dios. ¿Te das cuenta? Vivimos en un mundo de incertidumbre, pero cuando vivo en la voluntad de Dios, ahí es donde yo puedo tener certidumbre, ahí es donde yo puedo tener certeza. Ahí es donde yo puedo sentirme confiado. Dice, ¿qué más sigue diciendo Santiago? Si el Señor quiere, viviremos y haremos esto o aquello. Vamos a lograr cosas en nuestra vida. Si Dios lo permite, si es la voluntad de Dios, si confío, dependo de Dios, en Dios voy a depender. Y eso es algo que Santiago está mostrándoles claramente. ¿Cómo debemos vivir los cristianos en un mundo de incertidumbre?
Depende de Dios en cada detalle de tu vida. Depende de Dios en cada detalle de tu vida. Cada detalle, no solamente tu vida de iglesia, no solamente tu vida espiritual con Dios, sino en cada detalle de tu vida, en cada área de tu vida, que Dios esté presente. Es ahí donde tú y yo podemos vivir en alguna certeza real y verdadera, no en una certeza falsa que el mundo habla, sino en una certeza real. Santiago está invitando a estos cristianos que ahora han puesto su confianza en su prosperidad, en su control que ellos tienen. No, cambia. Aprende a depender realmente de Dios en tu vida particular, en cada detalle de tu vida. Entiende que no puedes tener el control de las cosas, no puedes tener certeza sobre el futuro, pero puedes confiar que Dios tiene el control, puedes confiar que estás en la voluntad de Dios. Santiago nos está llamando a que en cada área de nuestra vida, en nuestro trabajo, en nuestra vida de matrimonio, en nuestra vida de familia, y aún en nuestros deseos de prosperar, dependamos de Dios. Dependamos de Dios en cada área de nuestra vida. Esa es la invitación que Santiago está dando a los cristianos de aquella época. Les está diciendo, el no depender de Dios va a ser un camino equivocado que ustedes van a tomar. Mira el versículo 16, Santiago capítulo 4, versículo 16. Sigue diciendo Santiago, pero ahora se jactan. Y ese verbo jactan también es un verbo presente que significa están viviendo así, en una arrogancia, en una autoconfianza en ustedes. ¿En qué? Y es directo, en sus fanfarronerías. Fanfarrón, aquel que cree pretender que tiene el control de la vida. Dios está siendo directo con nosotros. Eres un fanfarrón cuando crees que tú puedes tener el control del futuro de tu vida. Cuando tú crees que puedes tener el control de todos los detalles de tu vida. Eres un fanfarrón. Y sigue diciendo Santiago, toda esta jactancia, y aquí jactancia ya no es un verbo, sino es un sustantivo. Toda esta jactancia, esta presunción, este alarde que el hombre se hace, que hemos logrado cosas, es mala. Es un camino equivocado. Santiago está siendo bastante claro. Santiago está repitiendo la idea porque nos cuesta entender que realmente nosotros no podemos tener el control de muchos detalles de nuestra vida. De muchos detalles que nos gustaría, que deseamos en lo profundo de nuestro ser tener el control. Santiago está diciendo, no puedes tener el control, no creas tener el control, no seas un fanfarrón. Porque si lo haces así, estás yendo por un camino equivocado, por un camino errado. ¿Cuál es el camino equivocado? Depende de ti en cada detalle de tu vida. El camino equivocado depende de ti en cada detalle de tu vida. ¿Pueden ponerlo acá en la pantalla? El camino equivocado depende de ti en cada detalle de tu vida. No hagas eso. No hagas eso, no dependas de ti en cada detalle de tu vida. ¿Cuál es el camino correcto? ¿Cuál es el camino correcto? Pasemos al camino correcto. Depende de Dios en cada detalle de tu vida. Depende de Dios en cada detalle de tu vida. Ese es el mensaje que nos está dando Santiago. Es realmente algo que hemos visto en este mundo. Algo que podemos notar de que la gente que cree depender de sí mismo entra al caos. Thomas Schaeffer, ministro de Finanzas de Alemania, después que anunció muchos cambios de la economía, se quitó la vida. Y dicen que se quitó la vida porque estaba preocupado por el profundo impacto económico causado por esta pandemia. No podemos tener el control ni de la economía, ni de nuestro futuro. Podemos mudarnos a otro lugar por las circunstancias, no lo sabemos. Pero podemos confiar en medio de las circunstancias que si estamos caminando con Dios, si estamos en la voluntad de Dios, estamos seguros.
Y eso es lo que Santiago les está diciendo a estos cristianos. Dependan de Dios en cada área de su vida. Depende de Dios. Si vas a enfrentar momentos donde no tienes trabajo, depende de Dios. Si tus ingresos se han disminuido, depende de Dios. Si tu situación de salud se está quebrantando, depende de Dios. Si tienes problemas en tu matrimonio, depende de Dios y no trates de controlarlo tú. Si tienes problemas con tus hijos, depende de Dios y no trates de controlarlo tú. Dependamos de Dios en cada detalle de nuestra vida. Y Santiago termina diciendo, mira el versículo 17, cómo termina Santiago. El versículo 17 dice, Santiago capítulo 4, versículo 17, así que comete pecado, y es directo Santiago, comete pecado. No lo dice suave, lo dice directo y claro. Comete pecado. ¿Quién? Todo el que sabe hacer el bien y no lo hace. Todo el que sabe. Ahora les está diciendo a ellos, ustedes ya saben el camino correcto. Ustedes saben que no deben poner su confianza en ustedes mismos. Ustedes saben que ya no pueden tener el control de su vida. Saben qué hacer el bien, que es depender de Dios en cada detalle de tu vida. Y si no lo haces, estás cayendo en pecado. Depende de Dios. Está diciéndole nuevamente Santiago a estos cristianos. Depende de Dios en cada detalle de tu vida. Hay muchos detalles de mi vida que me gustaría tener control y no los puedo tener. Y Dios me hace recordar, depende de mí, hijo, en cada detalle que tú no puedes controlar. Reconoce tus limitaciones. Reconoce que hay un Dios grande, poderoso, en el cual realmente podemos confiar. Hace poco un gobernador dijo, hemos mejorado la situación. Dios no lo ha hecho. La fe no lo ha hecho. Nosotros lo hemos hecho. Santiago le dice a esa actitud, una actitud de fanfarronería. Nosotros como hijos de Dios también podemos caer en eso. Por eso Santiago está hablando con todo su corazón a estos primeros cristianos que creen tener su vida segura. Y les está diciendo, no, aprende a depender de Dios en cada detalle de tu vida. Si no lo haces, estás pecando contra Dios. Hay un proverbio hermoso, uno de mis proverbios favoritos, Proverbios capítulo 3, versículos 5 y versículo 6. Proverbios 3, versículo 5 y versículo 6. Y mira lo que dice este Proverbios. Mira cómo comienza el versículo 5. Confía en el Señor. Depende de Dios. Está diciendo claramente este Proverbios. Confía en el Señor. Pero no solamente dice eso, sino describe cómo debe ser nuestra confianza. Y dice, confía en el Señor de todo corazón. Está diciendo, depende de Dios completamente. Pon tu confianza total en Dios. Y luego el versículo 6 dice, reconócelo en todos tus caminos. Está diciendo, depende de Dios en todas las áreas de tu vida. En todos los detalles de tu vida, depende de Dios. Ese es el mensaje que este Proverbios nos está dando. Y mira, la segunda parte del versículo 5 dice algo muy interesante. Confía en el Señor de todo corazón. Y mira la segunda parte, dice, no, ¿en qué no? No en tu propia inteligencia. No dependas de ti. No pongas realmente la confianza en ti, está haciendo claramente. Sino dice, reconócelo en todos tus caminos y termina de una forma maravillosa. Y Él allanará todas tus sendas. Él te conducirá por el camino seguro. Él te conducirá por el camino realmente de la certidumbre.
Este mundo no te va a dar certidumbre. Si estás esperando que te den certidumbre, este mundo no te lo va a dar. Esta economía no te lo va a dar. Los países poderosos no lo tienen. El único que te puede dar certidumbre total es Dios. Depende de Dios en cada detalle de tu vida. Hay muchas situaciones que estás viviendo hoy que quizá te están causando una incertidumbre muy alta en tu vida. Tienes incertidumbre por muchas situaciones de tu vida y es algo que está inundando tu corazón y tu mente. Hay cristianos también que están viviendo una alta incertidumbre. Este es un llamado para aprender a depender de Dios en cada detalle de nuestra vida. ¿Sabes? Si aún no has puesto tu fe en Jesús como tu Señor y Salvador personal, aún no estás poniendo tu dependencia básica, fundamental, tu dependencia de tu vida eterna, de tu destino eterno en el lugar correcto. Tu dependencia de tu destino eterno está en Dios. Y por eso Dios envió a Jesús, a su Hijo unigénito, para que si tú pones tu fe en Él, tu confianza en Él, tu dependencia en Él, Él te dará la vida eterna. Así que en este momento te voy a invitar a que recibas a Jesús como Señor y Salvador de tu vida. Si aún no lo has hecho, hoy es tu oportunidad. No lo dejes para otro día, no lo dejes para el próximo domingo, no lo dejes para otra oportunidad. Hoy, en este mundo de incertidumbre, Dios te va a dar la certidumbre de tu destino eterno. Solo recibe a Jesús como el Señor y Salvador de tu vida. No importa quién está a tu costado, cierra tus ojos para que nada te interrumpa y repite esta oración. Repítelo con toda fe, creyendo en este mensaje que hoy día Dios ha traído a tu corazón. Señor Jesús, hoy te invito a mi vida. Hoy quiero tener la certidumbre de la salvación. Y por eso hoy confieso mis pecados y reconozco a Jesús como el Señor y Salvador de mi vida. En el nombre de Jesús. Amén. Si hoy has hecho esta oración, has dado el paso fundamental para vivir con certidumbre en un mundo de incertidumbre. Es tener la vida eterna para siempre. Dios te la ha regalado para siempre. No hay nada que puedas hacer para perderla. Ahora eres hijo de Dios. Por favor, escríbeme un correo electrónico en espanol@ventri.org para darte algunas pautas de consejo y de guía. Pero nosotros que somos cristianos, recuerda, Santiago les llamó la atención a los cristianos de la primera época que habían dejado de depender de Dios en muchos detalles de su vida para aprender a depender de Dios en cada detalle de tu vida. No sé con qué situación estás batallando en tu vida. No sé qué detalle de tu vida quieres tener el control y no puedes. Ríndelo a Dios y dile a Dios, voy a depender de ti. Oremos. Padre que estás en los cielos, gracias por tu palabra. Gracias por este pasaje de Santiago que nos muestra, Señor, que realmente necesitamos depender de ti en cada detalle de nuestra vida. Padre, cuán fácil es que nos olvidemos esto. Cuán fácil es que caigamos en la arrogancia de creer que podemos tener el control de nuestra vida, el control de nuestro futuro, el control de nuestra economía, el control de nuestra familia, el control de nuestros hijos. Padre, ayúdanos a poner nuestra dependencia en ti, en cada detalle de nuestra vida. Te lo pedimos con todo nuestro corazón y con toda fe en ti, Señor. En el nombre de Jesús oramos. Amén. Amén. Muchas gracias por habernos acompañado a este servicio de adoración. Por favor, conéctate en los grupos de vida, conéctate
con tus pedidos de oración. Estamos orando. Queremos orar por ti. Si deseas ofrendar, ahí también encuentras en la cajita de descripción cómo hacerlo. Si necesitas alguna orientación o estás pasando alguna circunstancia, comunícate con nosotros, que deseamos bendecirte, deseamos que Dios nos use como canal de bendición para tu vida. Así que vamos a seguir teniendo anuncios. Mantente conectado al YouTube, al Facebook, que estamos siempre en la semana dando anuncios interesantes, mensajes interesantes, y mantente conectado con tu líder, con tu grupo de vida. Que Dios te acompañe, que Dios te dé un lindo día. Bendiciones 1000.